El 16 de julio de 2024, una chica llamada Daniela Olate desapareció sin dejar rastro, luego de ir desde su casa a la de sus abuelos con la intención de llevarles unas medicinas. Tenía apenas 23 años cuando envió un último mensaje a su familia para notificarles que un caballero la llevaría de vuelta. Las horas siguientes fueron una lucha contra el tiempo, y la búsqueda desesperada terminó en un paraje rural donde la joven fue encontrada sin vida y su cuerpo revelaba signos de violencia, dejando en claro que no había sido un accidente. Te invito a que me acompañes hasta el final de este video y conozcas los detalles de un caso que conmocionó a una comunidad que exigía respuestas y aún clama por justicia. El caso de Daniela Olate. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Daniela Antonia Olate Venegas era oriunda de Chile y creció en un hogar muy unido y religioso, siendo la segunda hija de la pareja conformada por Luis Antonio Olate y Claudia Venegas, quienes en el momento de traerla al mundo ya tenían a Belén, y posteriormente nació Constanza, convirtiéndose así en una familia de 5 miembros. Desde siempre, Daniela fue una chica muy tranquila y cercana con sus padres. Por tal motivo, disfrutaba al máximo de pasar tiempo en casa con ellos y con sus 2 hermanas, con quienes también tenía una relación estrecha. Y esto no cambió con el pasar de los años, ya que llegada la adolescencia, la mayoría de sus salidas eran a la escuela y a una iglesia cristiana a la que asistía con regularidad, la cual se encontraba ubicada en Concepción, una ciudad de la zona centro-sur de Chile, donde residía con sus padres. Daniela se convirtió en una joven talentosa y comprometida con su formación académica. Así que, tal como refirieron algunas fuentes, cuando salió del colegio quiso estudiar para ser veterinaria, pero luego decidió estudiar una carrera de técnico laboratorista clínico y banco de sangre en un instituto profesional. Esta joven era descrita por sus allegados como alegre, tranquila, hogareña, colaboradora, noble, muy dulce, siempre dispuesta a ayudar a los demás y muy querida por todos. Llegado el 2024, Daniela, de 23 años, había terminado sus estudios y esperaba comenzar a trabajar a tiempo completo, ya que estaba llena de sueños y planes, entre los que contaban comprarse su propia vivienda y luego un vehículo para poder llevar de paseo a sus padres. Pero todo esto cambiaría el martes 16 de julio, cuando un día frío que comenzó siendo como cualquier otro en el hogar de la familia, se convirtió en uno que no podrán olvidar nunca más, ya que cambió sus vidas para siempre. Y es que, por petición de Claudia, Daniela salió de su casa para llevarle una medicina a Juana, su abuela materna, debido a que estaba un tanto enferma. La chica le pidió a Constanza que la acompañara, pero ella prefirió quedarse porque debía estudiar para el día siguiente. Así que acordaron que además se encargaría de los quehaceres del hogar y a su regreso, Daniela haría el almuerzo para compartir en familia, ya que ese día era feriado religioso. Así que Belén, quien se había independizado, iría a pasar un rato con ellos.
Así fue como cerca de las 10 de la mañana, la joven mujer se despidió de todos, salió a su destino, y al llegar bajó del bus y se tomó una foto mientras llegaba a la casa de sus abuelos, ya que debía recorrer un trecho caminando. Además de entregar los medicamentos tal y como estaba previsto, Daniela se quedó un rato compartiendo con ellos, y a eso del mediodía emprendió el rumbo de regreso a su residencia. Entonces, aproximadamente a las 12:16, Constanza recibió un mensaje de Daniela en el que le decía que iba de vuelta y que estaba siendo llevada por un hombre a quien llamó un caballero, a lo que la chica le respondió que se cuidara y que le enviara su ubicación en tiempo real. Pero Daniela envió su ubicación actual, es decir, del lugar donde estaba en el momento que tomó el aventón, el cual resultó ser la parada del bus. Y luego de aproximadamente 45 minutos, Constanza, habiendo calculado más o menos el tiempo que tardaría su hermana en llegar, le comenzó a escribir, pero no recibió respuesta. Preocupada, se lo comentó a su hermana Belén y a sus padres, quienes comenzaron a tratar de comunicarse con Daniela, pero al llamarla entraba directo el buzón de voz y dejó de recibir los mensajes. Al no tener respuesta, la familia comenzó una búsqueda y a la par publicaron imágenes en redes sociales con detalles de la joven mujer para dar con su paradero. En vista de que no lograban dar con su hija, Luis Antonio y Claudia decidieron denunciar el hecho ante las autoridades. También hicieron un llamado a que quien tuviera información la notificara a la policía a través de los números de emergencia, además de haber compartido los teléfonos personales de los más cercanos, anhelando que la búsqueda de la mujer desaparecida permitiera encontrarla sana y salva cuanto antes. Por su parte, tras la denuncia, las autoridades de inmediato iniciaron una intensa investigación coordinada por la Fiscalía de Flagrancia y la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Concepción, conocida por sus iniciales como PDI. Las horas pasaban, y con ello la angustia y desesperación de su familia se acrecentaban. Pero aún así, continuaban con la búsqueda esperando encontrar a Daniela con vida. No obstante, el 17 de julio de 2024, casi 24 horas después, un lugareño dio aviso a las autoridades tras haber encontrado el cuerpo de una mujer en un sitio boscoso y cercano a un camino forestal, por lo cual la Policía de Investigaciones se apersonó rápidamente en el lugar. Para sorpresa de todos, horas más tarde, se confirmó que el cadáver encontrado pertenecía a Daniela Olate, ya que en la escena encontraron la ropa con la que reportaron iba vestida la joven mujer cuando salió de casa. Además, se realizó un peritaje de huellas para corroborar la información. Asimismo, se informó que el cuerpo presentaba lesiones hechas por terceras personas e infringidas con un arma blanca punzocortante, propinándole cortes y heridas penetrantes que terminaron con la vida de la joven. Se conoció también que en el momento del hallazgo, Daniela se encontraba desvestida y junto a sus pertenencias estaba su teléfono celular, el cual, a pesar de que había sido roto, los expertos lograron recuperar la tarjeta SIM, lo que fue luego de mucha utilidad para llevar a cabo la investigación. Tras enterarse de la noticia, la familia de Daniela quedó absolutamente devastada, ya que tenían la firme esperanza de que la chica fuera encontrada sana y salva. Pero no solo fueron ellos los que se afectaron por dicha noticia, ya que la comunidad también se conmocionó por lo ocurrido, y desde entonces el apoyo que ya venían ofreciendo se acrecentó. En medio del dolor, Luis Antonio tuvo la firmeza para clamar por justicia. En tanto, recordó los sueños que tenía su hija de trabajar junto a él y Claudia, así como también todo el tiempo que compartían en familia en una iglesia cristiana. Entre sollozos, afirmó que Daniela era una niña muy alegre, feliz, inocente y llena de sueños, quien había terminado sus estudios recién y estaba descansando para después retomar su trabajo.
A raíz de todo esto y como parte de los peritajes realizados para encontrar a los autores del crimen, a partir del 18 de julio, el Ministerio Público ordenó una serie de diligencias para la investigación. Una de ellas era revisar las distintas cámaras de seguridad ubicadas en la ruta y las cercanías del lugar donde fue encontrado el cuerpo de Daniela, para identificar el vehículo utilizado en el crimen. En esa misma línea, luego del análisis de la tarjeta madre de su teléfono, se logró hacer una geolocalización de la joven, uniendo los distintos puntos de su recorrido gracias a la señal que emitió el celular, permitiendo a los investigadores hacer la reconstrucción de los hechos de forma cronológica y determinar los lugares donde estuvo durante sus últimas horas de vida. Así, se logró identificar y posicionar en el sector un vehículo rojo con características muy claras, incluyendo el número de matrícula, el cual le llamó poderosamente la atención a las autoridades, ya que cerca de las 12:12 del mediodía del 16 de julio, dio un giro en U, retornando justo hacia el lugar donde se encontraba Daniela. Entonces procedieron a hacerle un seguimiento exhaustivo, y así en una imagen lograron ver a un hombre que iba conduciendo solo, pero en otra, con algunos minutos de diferencia, identificaron claramente a Daniela sentada junto a él en el asiento del copiloto. Dicho sujeto respondía al nombre de José Eduardo Morales Morales, de 37 años, un hombre chileno quien se supo que estaba casado, tenía 2 hijos y trabajaba en un puesto de frutas de la localidad. A la par de todo esto, el servicio médico legal realizaba los exámenes pertinentes, y luego de ser inspeccionado por los médicos forenses, el cuerpo de Daniela fue entregado a su familia el viernes 19 de julio de 2024. Siguiendo con la investigación del posible implicado en el delito, con todos los datos recabados, muy tarde en la noche del día siguiente, 20 de julio, luego de un amplio operativo, una comisión lo interceptó mientras conducía junto a su familia el auto previamente identificado, por la misma ruta donde había recogido a Daniela días antes. En ese momento, José Eduardo fue capturado y llevado luego a la sede policial donde fue interrogado. Pero inicialmente respondía a las preguntas que le hacían con algunas incongruencias, y de pronto, pocos minutos después, confesó ser el responsable del deceso de Daniela. Y así, sin mostrar un ápice de remordimiento y con frialdad, tal como lo refirió una de las uniformadas presentes en el interrogatorio, el sujeto empezó a relatar cada uno de los detalles de lo ocurrido aquel fatídico día. José Eduardo aseguró que cerca de las 11:30 de la mañana del 16 de julio, salió de su trabajo por ser día feriado, y cuando iba camino a su casa, vio a Daniela en la parada del bus. Según él, le llamó la atención porque era bajita y delgadita, así que un par de minutos después, decidió volver y ofrecerle a la chica un aventón hasta su lugar de destino. Entonces, tras convencerla, ella aceptó, y fue en ese momento cuando le escribió a su hermana. Pero lo que Daniela seguramente consideró una buena acción, resultó ser una decisión que luego le costó la vida, ya que José Eduardo tenía la intención de atacarle sexualmente, motivo por el cual, en el trayecto, se desvió hacia el fondo forestal donde fue hallada posteriormente. El mismo sujeto aseguró que la chica lo miró con cara de susto, ya que no entendía por qué había hecho eso, y de inmediato intentó acercarse a ella de forma lasciva, pero Daniela se defendió. Y en ese momento el hombre la atacó por primera vez en la región torácica con el arma cortopunzante, afirmando que era la misma que él usaba en su lugar de trabajo. Así siguió relatando los hechos. En tanto, las autoridades realizaban las pesquisas pertinentes del vehículo, el cual José Eduardo aceptó que le pertenecía desde hacía 3 años atrás, evidenciando que estaba lavado y encerado,
pero las huellas de los neumáticos coincidieron perfectamente con las encontradas en la escena del crimen. Toda esta declaración ocurrió ya el domingo 21 de julio, día en el que la familia de la joven, acompañados por una gran multitud entre vecinos, parientes, amigos y allegados, le dieron el último adiós a Daniela en una muy sentida ceremonia, en la que la comunidad en general compartió y se solidarizó con el dolor que atravesaban los Olate Venegas. Que pague todo lo que tiene que pagar y que la familia tenga la tranquilidad por su hija. Entretanto, con respecto a los exámenes forenses, los expertos determinaron que la joven mujer presentaba 2 heridas en la región torácica anterior izquierda, una en la pared torácica lateral izquierda, además de una lesión en la región cervical anterior y otra en el lado derecho de la cara. Las lesiones torácicas y la de la región cervical fueron vitales, es decir, causadas en vida, mientras que la de la cara fue post-mortem. También se evidenciaron cortes en los dedos de las manos, los cuales se identificaron como lesiones de defensa, y la causa de la muerte fue una herida penetrante cardíaca compatible con la acción de un objeto cortopunzante. Finalmente, aseguraron que las lesiones eran recientes, vitales y necesariamente mortales desde el punto de vista médico-legal. Y además, el hecho de haber encontrado el cuerpo desnudo en un sector boscoso, junto a otros indicios, llevó a la fiscalía a investigar un posible abuso sexual asociado al crimen, lo cual aún no se determinaba en este primer informe forense. En ese sentido, en medio de fuertes protestas por parte de la población, quienes clamaban justicia y cadena perpetua para José Eduardo, el miércoles 24 de julio de 2024, a las 8:30 de la mañana, se llevó a cabo la audiencia de la formalización de cargos en su contra, quien fuera imputado por femicidio no íntimo. Durante el desarrollo de la misma, la fiscal a cargo del caso, quien aseguró ser quien le tomó la primera declaración al sujeto, expuso durante su participación la secuencia de los hechos ocurridos el día del delito, afirmando que, lamentablemente, cuando se conoce acerca de la desaparición de una mujer, todos asumen que ha sido atacada y aparecerá sin vida. La mujer aseguró que la verdadera intención de José Eduardo era mantener relaciones sexuales con Daniela, así que tras solo unos minutos de viaje y ante la resistencia de la joven, desató su violencia sobre ella, sacando un arma blanca que llevaba consigo y atacándola en el pecho. También detalló que luego de esto, José Eduardo volvió a su casa, almorzó con su familia y siguió con su vida como si nada hubiera pasado, ocupándose luego de tratar de borrar cualquier evidencia, por lo que lavó muy bien su vehículo. Antes de concluir su intervención, dio a conocer que el sujeto tenía antecedentes por robo con intimidación, por lesiones leves y daños. En tanto, solicitó prisión preventiva por riesgo de fuga, reconociendo que era un peligro para la sociedad, y solicitó para él una condena de cadena perpetua. Ante estos argumentos, la defensa se opuso a la solicitud de prisión preventiva, alegando que José Eduardo rindió 2 declaraciones. Colaboró con la justicia en el momento de su captura, mientras permitió que se revisara su teléfono y su vehículo sin una orden ni la presencia de un defensor. Pero esta solicitud fue desestimada, y finalmente José Eduardo fue formalizado por el delito consumado de femicidio, y la magistrada a cargo ordenó prisión preventiva por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad, fijando además un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación. Se conoció que luego de esto, el sujeto fue a una prisión de la que luego debió ser trasladado, debido a que recibió un ataque por parte de otro recluso. En febrero del año 2025, a 7 meses del crimen de Daniela, la Fiscalía informó sobre nuevas diligencias en la investigación, por lo que se precisarían los cargos en contra de José Eduardo, autor confeso del delito,
y se darían a conocer nuevos antecedentes que habrían surgido. Según la fiscal a cargo del caso, se solicitaría una reformalización de cargos, ya que se iban a precisar los hechos que se expusieron en la audiencia de julio, manteniendo la calificación jurídica de femicidio no íntimo. Además, destacó que las pericias realizadas aportaron información crucial sobre la dinámica de lo ocurrido, lo que permitiría un mayor esclarecimiento del caso, representando esto un paso más en la búsqueda de justicia para Daniela y su familia. Así, en marzo del mismo año, el juzgado de garantía resolvió mantener en prisión preventiva a José Eduardo, decisión tomada por el magistrado a cargo durante la audiencia de reformalización, en la que rechazó la solicitud de la defensa de dejar en libertad al sujeto, argumentando que su liberación representaría un peligro para la sociedad y un riesgo de fuga debido a la gravedad de los cargos y las penas que enfrentaba. El jurista, además, consideró las circunstancias agravantes del caso y la brutalidad del crimen como elementos clave para rechazar la excarcelación de José Eduardo. Entonces, el 14 de mayo, debía concluir la investigación, ya que se cumplía el plazo previsto. Pero, sorpresivamente, la Defensoría Penal que representaba a José Eduardo retiró la solicitud para que el Ministerio Público decretara el cierre de la causa. En ese sentido, el abogado de la familia de Daniela señaló que fue al inicio de la audiencia cuando la Defensoría se desistió de su petición, y ante esta situación, el tribunal reagendó para finales de junio del 2025 una nueva audiencia para discutir el fin de la indagatoria. Para el jurista querellante, no hay diligencias pendientes, y por tanto, espera que pronto se pase a la acusación y al juicio contra José Eduardo. El caso de Daniela Olate no solo dejó una profunda herida en su familia, sino que sacudió a toda una comunidad, ya que su desaparición y trágico desenlace revelaron las fallas del sistema, la vulnerabilidad de las mujeres ante la violencia y la necesidad urgente de justicia. Lo que sucedió aquel día no se puede cambiar, pero su historia debe servir para algo más que el dolor, como exigir respuestas, promover cambios y asegurarse de que Daniela no solo sea un nombre más en una lista que no debería existir. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!